vamos con lo anunciado. Nos vamos a enlazar en estos instantes con un equipo de Congreso Televisión encabezado por nuestro compañero Guillermo González, quien nos va a brindar los detalles de lo que va a acontecer precisamente en la sala Miguel Grau Seminario del Palacio Legislativo. Buenas tardes, Guillermo. Adelante con la información. Hola Elsa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo están, amigos de Congreso Televisión? Efectivamente nos encontramos en vivo y en directo desde la sala Miguel Grau, aquí en el Palacio Legislativo, donde se va a llevar a cabo una mesa de trabajo, reforma del Consejo Nacional de la Magistratura, propuestas para y desde el sistema de justicia dentro de la Comisión de Constitución y Reglamento, aquí que preside la congresista Rosa María Bartra. El programa es el siguiente. Primero va a hacer uso de la palabra la congresista Rosa María Bartra, presidente de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso, y luego va a haber una serie de exposiciones, vamos a dar cuenta de ello. Primero, el doctor José Gálvez Montero, él es docente universitario y va a exponer un tema referido a la crisis del sistema de justicia y el Consejo Nacional de la Magistratura. Luego, el doctor Pablo Talavera Helguera, expresidente del Consejo Nacional de la Magistratura, expondrá el Consejo Nacional de la Magistratura, el CNM, y los mecanismos de elección de sus integrantes. También el doctor Antonio Ruiz Bayón, él es docente universitario, hablará sobre las funciones del Consejo Nacional de la Magistratura. Luego se va a realizar un debate con las exposiciones realizadas y también se han invitado a representantes de diversas instituciones para que puedan, digamos, aportar también sugerencias a esta reforma en el sistema de justicia y a esta mesa de trabajo organizada, reiteramos, por la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República. Del Poder Judicial, el doctor Iván Sequeiros, él es juez supremo, la doctora Lucy Macarena Sare Chávez, asesora de gabinete, el doctor Víctor Quinteros, asesor de gabinete. Del Ministerio Público, el doctor Javier Gonzalo Luna García, fiscal adjunto supremo, titular de la Fiscalía Suprema en lo contencioso administrativo. Del RENIEC, el doctor Rafael Rodríguez Campos. De la Oficina Nacional de Procesos Electorales, la doctora Giselle Helguera Carvajal y la doctora Carla Urbina Falla. De la Contraloría de la República, la doctora Carla Navarro González. De la Gerencia de Asesoría Jurídica, el doctor Joel Ollarse Calderón, de la Subgerencia de Coordinación Parlamentaria. Por su parte, el Jurado Nacional de Elecciones lo hará con el doctor Manuel Chuquillanqui González y la Academia de la Magistratura lo hará con el doctor Ramón Bayardo Mujica Ceballos. A las 5 de la tarde, 17 horas aproximadamente, se estará cerrando esta mesa de trabajo con las palabras de clausura por parte de la presidenta de la Comisión de Constitución y Reglamento. Hemos dado cuenta entonces de la agenda. Escuchemos, es Congreso Televisión en vivo y en directo. Bienvenidos al Congreso de la República. Damos inicio a nuestra mesa de trabajo correspondiente al día de hoy, viernes 7 de septiembre del año 2018, siendo las 3:20 horas de la tarde. Doy la bienvenida al doctor Iván Sequeiros, juez supremo del Poder Judicial, a la doctora Lucy Macarena Sare Chávez, asesora del Gabinete de Asesores, a el doctor José Gálvez Montero, docente universitario, él viene a exponernos sobre la crisis del sistema de justicia y el CNM, al doctor Pablo Talavera Helguera, es presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, él nos expondrá sobre el CNM y los mecanismos de elección de sus integrantes, al doctor Antonio Ruiz Bayón, también docente universitario, expondrá sobre las funciones del Consejo Nacional de la Magistratura. Tenemos con nosotros también al doctor Rafael Rodríguez Campos, viene representando al RENIEC. Tenemos con nosotros al doctor Manuel Chuquillanqui González, por el Jurado Nacional de Elecciones. Está con nosotros el doctor Ramón Bayardo Mujica Ceballos, por la Academia de la Magistratura. Y también la doctora Giselle Helguera Carvajal, junto con la doctora Carla Urbina, de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Creo que he saludado a todos. No sé si hay alguien a quien
¿O bien? No. Les agradezco por su presencia esta tarde, estando a la necesidad urgente de buscar un consenso para poder dar salida inmediata a la crisis que atraviesa el sistema de justicia, específicamente en el tema del Consejo Nacional de la Magistratura, y teniendo nosotros en la Comisión de Constitución hasta 14 proyectos de ley referidos a este tema, al que se suma de forma importante el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo, que es el que nosotros les hemos alcanzado a sus diferentes sectores a fin de que pueda ser analizado. Es que les agradezco su presencia esta tarde. Hemos visto por conveniente invitarlos a participar de la presente mesa de trabajo, a la que hemos denominado Reforma del Consejo Nacional de la Magistratura, propuestas para y desde el sistema de justicia. Esta mesa de trabajo, señores, tiene por finalidad concertar propuestas tanto de destacados especialistas en la materia como de los actores que por su rol dentro del sistema de justicia se hayan directamente vinculados en el Consejo Nacional con el Consejo Nacional de la Magistratura. Nosotros debemos recoger sus posiciones y sus opiniones con respecto a temas que consideramos medulares, a fin de que la propuesta, en la forma de un predictamen que pongamos a debate en la Comisión de Constitución, pueda abordar los temas que consideramos sensibles: la forma de elección, el número de miembros que debe tener nuestro Consejo Nacional de la Magistratura, cuál debe ser su composición, el periodo que debe durar su mandato, los requisitos que debemos observar a fin de tener un Consejo Nacional de la Magistratura eficiente, independiente y que pueda asumir los retos que un desafío de esa dimensión plantea. Necesitamos las características del proceso de elección. Necesitamos también definir, redefinir o ajustar las funciones que debe tener el Consejo Nacional de la Magistratura y evaluar si es necesario incluir alguna disposición transitoria o complementaria a un proyecto de ley, que debe ser uno de los primeros que nosotros pongamos a debate. Entonces, teniendo en cuenta los puntos alrededor de los cuales debemos exponer la posición que nosotros traemos por parte de a quienes representamos, doy el uso de la palabra. Antes de eso, perdón, permítame, congresista Nelly Cuadros, darle las gracias por estar presente, y al despacho de la congresista Marisa Glave, que también está acompañándonos. Seguramente en el transcurso de la tarde deben acompañarnos los despachos de los demás congresistas miembros de la comisión. Voy a darle el uso de la palabra al doctor José Gálvez Montero, a fin de que pueda presentarnos su exposición sobre la crisis del sistema de justicia y el Consejo Nacional de la Magistratura. Doctor Gálvez. Ahora sí. Muy buenas tardes. Bueno, en primer lugar agradecer la gentil invitación de la doctora Bartra Barriga, presidenta de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República. Saludar también a los honorables miembros de esta mesa. Y bueno, en pocas palabras, sí creo que tenemos 10 minutos, algo así, para poder dilucidar algunos aspectos, ¿no? Me pidieron originalmente hacer un informe respecto a el proyecto que ha enviado el Ejecutivo para efecto del referéndum, ¿no? Concretamente 2 artículos, el 155 y el 156, ¿no? Un poco paso a comentarlos y luego proseguiré con el pedido de la charla de esta tarde, ¿no? Bien, ¿qué es lo que dice este documento? Este documento habla acerca de los miembros de la magistratura que van a ser elegidos por concurso público de mérito por una comisión especial conformada por el presidente del Poder Judicial, el fiscal de la Nación, el presidente del Tribunal Constitucional, el defensor del pueblo y el Contralor General de la República. Bien, aquí mi primera observación, ¿no? A una primera vista se puede notar que los miembros que conforman esta comisión, en principio, son los miembros que representan al Sistema Nacional de Justicia, que es un sistema que viene del año 79.
1989, ¿no? Y que luego se ha ido remodelando conforme a la Carta actual, con lo cual introducimos la figura del defensor, ¿no? Particularmente no estaría muy de acuerdo con la presencia del Contralor, ¿no? En ese sentido, para tampoco disminuir la membresía de esta comisión especial, como manifiesto en mi documento de trabajo, apelaría a algo que siempre ha existido, ¿no? El sentido de que la justicia pues proviene del pueblo y esta justicia justamente tiene que ver con un órgano representativo por excelencia que es el Parlamento. En ese sentido, en el informe que yo propongo, planteo la presencia de 2 miembros del Congreso, ¿no? Y que justamente retirar el cargo de Contralor. Si bien es cierto, el Contralor tiene que ver con el tema de un agudo examen respecto al tema de ingresos y egresos, pienso que más bien sí estaría a tono con pues el presidente del Poder Judicial, así como el presidente del Tribunal Constitucional, también el defensor del pueblo y el fiscal de la Nación, ¿no? En todo caso se complementaría con el otro punto y en mi entender pienso que eso sería más armónico, ¿no? Otro elemento que también quiero traer a colación, como se manifestó el otro día en la sesión en la cual estuve presente, este documento de trabajo lo que plantea es un diseño, y como diseño justamente es susceptible de ser modificado, ¿no? Es decir, un documento de trabajo en el cual, pues, como también la señora congresista ha adelantado en la introducción de la charla de hoy, lo que se busca es lograr un consenso, ¿no? Y yo pienso que esa es una finalidad muy importante porque más allá de las personas son las instituciones, pues entonces, ¿en qué medida la institución se vería fortalecida más aún por el momento o la situación mediática por la cual se atraviesa, en qué medida pues estaría acorde también a las expectativas de estos magistrados que representan justamente la impartición de justicia, ¿no? El otro punto que también quiero traer a colación a propósito del informe tiene que ver con el artículo 156, que justamente plantea los requisitos para ser miembros del Consejo, ¿no? Consejo Nacional de la Magistratura, que de acuerdo al proyecto que ha planteado el Ejecutivo, menciona pues tener más de 30 años, ¿no?, de ejercicio profesional. Bueno, si uno hace un acercamiento a este pedido, las normas o las constituciones de los países de la región no tienen una valla tan alta. La valla mayormente va de 15 años hacia arriba, hacia 20, etcétera, ¿no? Pero no de 30, ¿no? Entonces, si uno hace una comparación, bueno, la valla está alta, en primer lugar, y en segundo lugar, ¿no? Si las personas que van a ser miembros del Consejo serían entrevistadas, y bueno, uno ve requisitos para ser miembro del TC, requisito para ser miembro del Ministerio Público, requisito para ser en su momento miembro de otra institución que conforma la comisión que finalmente evaluará, no está muy correspondiente de acuerdo al pedido de quien sería consejero, ¿no? Porque normalmente pues se estila que los requisitos deben ser en todo caso sistémicos, ¿no? En ese sentido. Entonces por ahí también mi siguiente observación respecto a la propuesta que ha planteado el Ejecutivo, ¿no? Después, ¿en qué medida esta recomendación, como se indica, son personas que tienen una trayectoria profesional, tranquilamente son también personas que podrían venir del ámbito jurídico, ¿no? Como también se estila en otros países, acudir justamente a juristas, ¿no? Es decir, que sean los entendidos en estas materias los que finalmente van a dilucidar algunos aspectos vinculados, en este caso, con la impartición de justicia, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues, el informe que he acercado, me refiero también que no solamente el ejercicio profesional, también la cátedra universitaria, y probablemente también en la reunión de trabajo o en la reunión de comisión del otro día se hablaba acerca de qué tan presente estaría la sociedad en esto. Bueno, particularmente pienso que sí, ¿no? En el sentido que es una convocatoria abierta, ¿no? A diferencia de los modelos anteriores donde son representantes de diferentes instituciones, el grueso, que también es otro aspecto que quiero plantear en la discusión, se había indicado que el número de 5 consejeros era muy reducido para la cantidad justamente de jueces que tendría que en su momento hacerse cargo el Consejo. Yo quiero traer a colación, es por si acaso un documento que está en el Internet, es un documento, en todo caso podríamos
de repente hacer un cuestionamiento de las cifras, pero en ese sentido creo que el documento es válido. Es un documento redactado por Gaceta Jurídica, dirigido por el actual defensor del pueblo, Walter Gutiérrez, pero en él colaboran diferentes juristas como Marianela Ledesma, también tenemos a Nelson Ramírez y otros, ¿no? Bien, según este documento estaríamos hablando hacia el año 2015 de 2.912 jueces en el Perú, ¿no? De los cuales estaríamos hablando de, en ese entonces, 1.523 jueces especializados, estaríamos hablando de entre 552 y 574 jueces superiores, estaríamos hablando de 40 jueces supremos y estaríamos hablando de 797 jueces de paz, ¿no? Según el documento, ¿no? Que en todo caso luego transmito a la mesa, ¿no? Entonces, en ese sentido, se mencionaba en esta reunión de comisión si los 5 estarían justamente, estarían organizados para hacer cargo, ¿no? Porque, de hecho, como se sostiene en la Constitución respecto a las funciones que tiene el Consejo, no solamente es el tema del nombramiento, realmente el tema de la ratificación, que es un tema también bastante delicado, que en un momento el doctor Prado anunció en esa comisión que, bueno, también hay tendencias respecto a si se mantendría o no la ratificación, que es un punto aparte, pero también me quiero referir que los jueces están siendo, si bien es cierto, ¿no? Y lo digo en el buen sentido de la palabra, la evaluación nunca busca nunca busca la destitución o una sanción respectiva. Todo tipo de evaluación lo que busca es una suerte de retroalimentación para que la persona que está desempeñando determinada labor lo haga mejor, ¿no? Es decir, buscar un poco los mecanismos de eficiencia, ¿no? Entonces, también indudablemente, y esto ya escapa al proyecto enviado por el Ejecutivo, esas 5 personas podrían hacerse cargo de esta cifra 2.900 al año 2015, o se habló también de repente tomar el número que actualmente sostiene la Constitución de llegar hasta 9, ¿no? Lo cual podría también ser saludable, indudablemente, y esto también escapa al proyecto mismo, una labor de ingeniería, de una suerte de gestión, de tal manera que juntos, tanto el Consejo como el Poder Judicial y también el Ministerio Público estarían entrelazados, ¿no? Para efectos de hacer seguimiento en el sentido de que los magistrados cumplan su labor sin mayor percance, ¿no? Entonces, y si bien es cierto, pues además del CNM, pues la ODECMA, la OCMA, etcétera, son entidades también reguladoras. Lo interesante sería cómo se sistematiza justamente dentro de este ámbito del llamado Sistema Nacional de Justicia, que pienso que eso sería indudablemente más allá de lo que puede hacer este proyecto vía referéndum, que podría pensarse en un trabajo de largo aliento que ayudaría también a ir haciendo algunos ajustes en la medida que las instituciones que hasta el día de hoy gozan de sus facultades pudieran verse mejoradas, ¿no? En ese sentido, ¿no? Ahora, respecto al tema mismo, y con esto también voy terminando, claro, aquí un poco también hay que evaluar, más allá de la percepción y los hechos conocidos por todos, en términos institucionales, ¿no? ¿Cuáles serían los ajustes que mejor convengan para efecto de mantener una institución que recupere sobre todo la credibilidad, ¿no? Entonces, en la medida se buscan pues estos mecanismos, si bien se insistía mucho, mecanismos que deben ya tener ciertos visos de ir viendo, haciendo algunos ajustes, pero en realidad es el inicio de un proceso, ¿no? Yo planteo en esa medida de que finalmente el consenso al cual se llegue esta tarde o posteriormente en la propia Comisión de Constitución vaya justamente direccionado a cómo poder esta institución, el Consejo Nacional de Magistratura, la cual, como bien sabemos, el modelo pues es un modelo mayormente europeo, francés, italiano, donde también tiene sus variables y donde su composición siempre tiene letrados, ¿no? O sea, a diferencia del nuestro, que
todavía mantiene la participación de los colegios profesionales no abogados, que eso tiene que ver con un tema proveniente de la Constitución el Congreso Constituyente Democrático del 93, ¿no? Pero un aspecto que también es sujeto a evaluar si la nueva conformación, que hasta ahí el proyecto lo indica, todos son letrados, o en algún momento, como se manifestó en la reunión anterior del día miércoles, debería pues haber, como dijo la señora congresista Glave, la participación de la sociedad civil, ¿no? En todo caso es un tema sujeto a discusión y que en todo caso podría incorporarse para los reajustes respectivos, ¿no? En todo caso estoy llano a cualquier consulta que pudiera darse con la finalidad de poder proseguir con el programa, ¿sí? Muchas gracias, doctor Gálvez. Le damos la bienvenida a la doctora Carla Navarro González, viene por la Contraloría General de la República, al despacho del congresista Quintanilla, que está presente también. Tiene el uso de la palabra el doctor Pablo Talavera Helguera. El doctor Talavera nos expondrá sobre el Consejo Nacional de la Magistratura y los mecanismos de elección de sus integrantes. Agradeciendo nuevamente el enriquecimiento que sus propuestas le van a dar a la consistencia del dictamen que nosotros debamos presentar. Doctor Talavera. Muchas gracias, Presidente. En primer lugar, para agradecer la invitación que usted ha tenido a bien cursarme. Evidentemente, esta mesa de trabajo, también un saludo a todos los presentes, esta mesa de trabajo tiene una trascendencia importante para la nación y particularmente para el sistema de justicia, ¿no? Se trata de la reforma constitucional del Consejo Nacional de la Magistratura. Tenía una presentación, pero bueno, puedo proseguir sin que no la ponen. Yo parto de la idea, que probablemente parezca una conclusión, de que hay composiciones, porque hay que hablar de una composición del Consejo, válidas, pero no hay composiciones perfectas. Voy a demostrar que tanto en el derecho comparado como en el propio Perú se han ensayado una serie de propuestas y siempre se han presentado problemas, siempre han habido desajustes y siempre ha habido reformas y contrarreformas. Por la propia dinámica de la evolución de las cosas, de los contextos, y también de situaciones como la que se pudiera haber presentado en el corto periodo. Pero vamos por lo primero. Por favor, ahí está bien. No hay que perder de vista que la razón de ser, el fin esencial de un Consejo de la Magistratura es buscar la efectividad, preservar, garantizar la independencia de jueces y fiscales. Todo el quehacer, el devenir de un consejo tiene que tener en cuenta ese principio o valor, como se le quiera llamar, porque a partir de ahí es que se van a interpretar todas las disposiciones y todo lo concerniente a cómo es que se va a estructurar el Consejo Nacional de la Magistratura, cuáles van a ser sus funciones, etcétera, etcétera. El Consejo no puede tener mucho poder, ni tampoco tiene que tener poco poder. Tiene que tener un poder ciertamente suficiente, pero no un poder extralimitado. Porque un consejo que tenga demasiado poder va a subordinar a la justicia, a jueces y fiscales. Eso yo siempre lo he tenido claro, lo he dicho y lo he sostenido por escrito en resoluciones que he emitido cuando han denunciado a jueces por el criterio jurisdiccional que han adoptado. No es una instancia más y creo que tampoco se le debe dar más funciones de las que tiene. Yo, es más, le reduciría funciones. Creo que la tarea más importante del Consejo Nacional de Magistratura, y en eso un poquito me voy a meter en el tema que le toca al doctor Ruiz, es el de la selección y nombramiento de jueces. Por ahí tiene que partir, así como se habla que la educación es la base de muchas de las cosas de nuestro país, la selección y nombramiento es el elemento más importante de trabajar por parte del Consejo. La siguiente, por favor.
No todos los países del mundo tienen Consejo de la Magistratura. Los anglosajones, por ejemplo, no lo tienen. Son designados por los gobernadores, por el presidente de la República, si se trata de, por ejemplo, un juez federal, ¿no? Y sometido a una ratificación por parte del Senado en el caso de Estados Unidos y en el caso de la Cámara de los Lores por parte del Reino Unido. Pero en Europa continental, después de la Segunda Guerra Mundial, sí aparecieron los llamados Consejos Superiores de la Magistratura, ¿no? Francés, el italiano, el portugués y el Consejo General del Poder Judicial de España. Las fechas corresponden a sus respectivas constituciones, que han tenido marchas y contramarchas, es decir, que las composiciones nunca se han mantenido de manera consolidada, siempre han sufrido una serie de cambios, no necesariamente reformas constitucionales, en algunos casos sí, y en otros lo que ha tenido son reformas legales, justamente, en el caso de España, por ejemplo, 3 reformas acerca de la composición. Por eso se dice marchas y contramarchas. ¿Y qué ha caracterizado a estos consejos de los cuales nosotros hemos recogido ciertamente el modelo? Ha caracterizado porque están vinculados a los poderes políticos. En el caso de Francia e Italia lo preside el presidente de la República, pero en todos los demás casos los miembros, que además son plurirrepresentativos, porque no solo representan a los jueces, sino representan también a los juristas, a los profesionales del derecho en general, a los profesores, etcétera, son designados o elegidos por los parlamentos. En consecuencia, cuando hay crisis se echa la culpa a la politización del sistema y por lo tanto se buscan reformas, y tampoco han estado ajenos a escándalos. Hace poco tiempo dimitió el presidente del Consejo General del Gobierno español, en algún momento metieron preso a uno, en Italia lo mismo. Es decir, no están ajenos tampoco a crisis o escándalos. Muy bien, en América Latina, toda la corriente de los 90 en adelante fue incorporar los consejos de la magistratura. Me olvidaba de un tema importante. No hemos recogido todo el modelo europeo, porque el modelo europeo es que los órganos de la magistratura, o sea, Consejo de la Magistratura, asumen el gobierno del Poder Judicial. En el caso peruano no es así, por ejemplo, ¿no? Pero en América Latina sí se establecieron los consejos de la magistratura, incluso en Argentina con el nombre de Consejo Nacional de Magistratura, pero no tiene las mismas funciones que tiene nuestro consejo. Solamente tiene la función de seleccionar, pero no nombrar. Lo nombra el Poder Ejecutivo o el Legislativo. Y en el caso del aspecto disciplinario sí se encargan los consejos de la magistratura. Entonces, vamos a ver que Colombia, Bolivia, Ecuador, Venezuela fracasó, ¿no? Todos recogieron sus consejos de la magistratura y en algunos casos también se encargaron de la parte administrativa, como es el caso de Colombia, ¿no? Que hace poco se pronunció el Tribunal Constitucional, la Corte Constitucional colombiana, también estableciendo una serie de parámetros respecto al gobierno del Poder Judicial y las facultades tanto del Consejo de Gobierno como del Consejo Superior de la Judicatura. En fin, bueno, si hablamos de otros modelos, quisiera añadir el de Puerto Rico, ¿no? El Puerto Rico me parece que tiene un modelo bastante adecuado a todo lo que es selección, evaluación de jueces, que en algún momento lo voy a tocar. La siguiente, por favor. En nuestro país tenemos como antecedente al Consejo Nacional de Justicia, que todos, bueno, los que somos ya mayores recordamos, ¿no? Decreto Ley 18060, después de la purga que hubieron de jueces de la Corte Suprema y otros niveles, se instaura el Consejo Nacional de Justicia y se le asigna también una representación parecida a las que posteriormente se han dado, ¿no? Representantes del Poder Judicial, del Ministerio Público, de las universidades, los colegios de abogados, etcétera. Y su función era seleccionar, en el caso de los altos cargos, y proponer una suerte de terna, y luego en los niveles inferiores sí extendía títulos el Consejo Nacional de Justicia. El Consejo Nacional de la Magistratura de la Carta Constitucional del 79 instaura también ese modelo plurirrepresentativo, ¿no? A la cabeza el fiscal de la Nación, integrante del Poder Judicial, de los colegios de abogados, de las federaciones de abogados, universidades, etcétera, pero su función no era ni disciplinaria, no era tampoco de evaluación de jueces, sino era de seleccionar a los jueces y presentar ternas para que el Poder Ejecutivo nombrara, y en el caso de los Supremos, además de ser nombrado por el Presidente de la República, el Senado se encargaba de determinar su ratificación o no.
Cuando se produce el proceso de la Congreso Constituyente Democrático, después del 92, se da una figura especial, ¿no? Nunca antes dada en nuestra nación, bajo un sistema de leyes constitucionales al estilo francés, se instaura el jurado de honor de la magistratura, ¿no? Ahí están las leyes constitucionales. Este jurado de honor de la magistratura fue elegido por los miembros de la Comisión de Justicia de aquel Congreso Constituyente, presidida por el doctor César Fernández Salce, expresidente de la Corte Suprema. Y fueron designados 5 notables miembros de la cinco notables juristas, todos ellos de la Pontificia Universidad Católica, ¿no? Fernando de Traseñís, el doctor Altaos, Manuel de la Puente de la Valle, Guillermo de la Chaga Miranda, el doctor Díaz, en fin. Los 5 miembros, todos ellos con excelente trayectoria, excelentes juristas y ninguna mácula desde el punto de vista de su ética pública o profesional. Y quiero señalar que hicieron procesos de selección poco transparentes, porque nadie supo por qué y cómo es que salió nombrado, parecía un poco la ruleta. Hubieron marchas y contramarchas en la elección de los jueces supremos, primero los jalaron y después los aprobaron.